sentido una inexplicable atracción por la oscuridad? Esa sensación de escalofrío que recorre tu espalda cuando estás solo en casa por la noche, o esa intriga que te invade al escuchar una leyenda urbana. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por lo que nos aterra? Imagina un lugar donde las sombras cobran vida y los susurros se convierten en gritos. Un lugar donde la realidad se mezcla con la fantasía y lo inexplicable se vuelve tangible. Un lugar que te invitan a explorar los rincones más oscuros de tu mente. ¿Te atreverías a entrar? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una fascinación por lo desconocido, por lo que se esconde detrás de la cortina de la realidad. Las antiguas civilizaciones creían en espíritus, demonios y otras entidades sobrenaturales que habitaban las sombras. Y aunque la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, esa fascinación por lo oculto sigue viva en nuestro interior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace buscar activamente lo que nos aterra? ¿Es acaso una necesidad innata de desafiar nuestros propios límites? ¿O quizás sea una forma de conectar con una parte más primitiva de nosotros mismos? En este video, vamos a adentrarnos en el mundo del terror. Exploraremos las razones detrás de nuestra fascinación por lo macabro, desde la psicología del miedo hasta la historia del horror. Descubriremos por qué las películas de terror nos hacen saltar del asiento y por qué las leyendas urbanas siguen siendo tan populares. Así que si estás preparado para un viaje alucinante por los rincones más oscuros de tu mente, quédate conmigo. Vamos a desentrañar los misterios del miedo y a descubrir por qué el terror es una parte tan importante de la experiencia humana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las historias de fantasmas nos siguen fascinando generación tras generación? ¿O por qué las películas de terror nos hacen saltar del asiento? La respuesta es más compleja de lo que parece. No se trata solo de un simple susto o de una emoción pasajera. Hay algo más profundo que nos atrae hacia lo oscuro. El miedo es un instinto de supervivencia. Nuestros ancestros necesitaban estar alerta ante cualquier peligro, y el miedo era su principal alarma. Pero con el paso del tiempo, hemos evolucionado, y el miedo ha adquirido nuevos significados. Hoy en día, el miedo ya no es solo una respuesta a una amenaza real, sino también una emoción que buscamos experimentar. ¿Por qué? Porque al enfrentarnos a nuestros miedos, estamos desafiando nuestros límites, estamos explorando los rincones más oscuros de nuestra mente y descubriendo nuevas facetas de nuestra personalidad. Es como una montaña rusa emocional. El miedo nos eleva hasta la cima y luego nos deja caer en un abismo de emociones. Pero, ¿qué es lo que hace que algunas historias de terror sean más efectivas que otras? ¿Por qué algunas nos persiguen incluso después de apagar las luces? La respuesta está en la capacidad de los creadores de horror para tocar nuestras emociones más profundas. Al evocar sentimientos de soledad, pérdida, culpa o traición, los autores de terror nos conectan con nuestros miedos más arraigados. Vamos a adentrarnos en esas profundidades donde el miedo reside y se alimenta de nuestras inseguridades. El miedo no es simplemente un mecanismo de defensa. Es un espejo que refleja las partes más vulnerables de nuestra psique. Piensa en ello. ¿Por qué cuando escuchamos un crujido en la oscuridad nuestra mente inmediatamente imagina lo peor? Porque el miedo activa nuestras áreas más primitivas, esas que no distinguen entre lo real y lo imaginario. Pero lo macabro, lo grotesco, va más allá del simple susto. Es un portal hacia lo prohibido. La sociedad nos entrena para alejarnos de lo que nos incomoda, de lo que parece extraño o retorcido. Sin embargo, en algún rincón de nuestra mente encontramos un placer casi culpable en explorar esas zonas prohibidas,
Es una mezcla de repulsión y curiosidad. Nos horroriza, pero no podemos apartar la mirada. Los más psicólogos lo llaman la paradoja del horror. Es esa fascinación por lo que debería alejarnos. Queremos experimentar el peligro, pero desde una distancia segura. Las películas, los cuentos, incluso las leyendas urbanas nos ofrecen esa oportunidad. Nos enfrentamos a monstruos y asesinos, a fantasmas y demonios, pero siempre desde el confort de nuestra realidad. Sabemos que, al final, estamos a salvo. O al menos eso nos decimos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando lo macabro toca nuestra vida real? Aquí es donde las cosas se complican. Historias como la de Ed Gein, el asesino que inspiró películas como Psicosis o La Matanza de Texas, nos atraen porque representan el terror en su forma más pura, la realidad distorsionada por la mente humana. No necesitamos fantasmas ni criaturas sobrenaturales para sentir miedo. A veces, lo más aterrador es lo que el propio ser humano es capaz de hacer. Pero, ¿por qué nos atraen esas historias reales de horror? La respuesta podría estar en nuestra búsqueda de entender lo incomprensible. Nos preguntamos qué lleva a alguien a cruzar esa delgada línea entre la cordura y la locura. Queremos descifrar el enigma, quizás porque tememos encontrar algo de nosotros mismos en esas historias. Al fin y al cabo, ¿quién puede decir que nunca ha sentido un impulso oscuro, aunque sea fugaz? Este interés por lo macabro también tiene raíces culturales. Las historias de terror han sido un medio para enseñar, para advertir. Los cuentos de hadas originales, como los escritos por los hermanos Grimm, no eran dulces historias para dormir. Eran advertencias llenas de violencia y horror, diseñadas para mantener a los niños alejados de los peligros del mundo real. Con el tiempo, estas historias evolucionaron, pero el núcleo se mantuvo. El terror como herramienta para enfrentarnos a lo desconocido. Y aquí es donde entra la psicología. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nuestra psique que escondemos, que negamos, pero que siempre está ahí. El terror, en su forma más pura, nos confronta con esa sombra. Nos obliga a mirar lo que normalmente evitamos. Por eso, muchas veces, las películas de terror más impactantes no son las que nos asustan con monstruos, sino las que nos enfrentan a nuestros propios demonios. Un ejemplo perfecto de esto es la película El Resplandor, de Stanley Kubrick. No hay criaturas sobrenaturales que ataquen directamente a los personajes, pero la verdadera amenaza es el deterioro mental de Jack Torrance. Esa pérdida de control, ese descenso a la locura, nos aterra porque nos recuerda que, en las circunstancias adecuadas, cualquiera de nosotros podría romperse. Además, el horror tiene una capacidad única para unirnos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has compartido una historia de miedo con amigos? ¿Cuántas veces te has reído después de un susto compartido? Esa conexión, ese alivio al saber que no estás solo en tus miedos, es una parte esencial de nuestra experiencia con lo macabro. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos terrores individuales, no estamos completamente solos. Pero hay algo más profundo que debemos considerar. Lo macabro también es un recordatorio de nuestra mortalidad. Nos enfrenta a la idea de que nuestra existencia es frágil, efímera. La muerte, el mayor tabú de todos, se convierte en el núcleo de muchas historias de terror. Y aunque nos aterra, también nos fascina. Queremos entenderla, queremos prepararnos para lo inevitable, y lo hacemos a través de las historias que exploramos. Así que, al final, ¿por qué sentimos gusto por lo macabro? Porque es una forma de explorar nuestra humanidad. Nos conecta con nuestros instintos más básicos, nos enfrenta a nuestras sombras y nos permite desafiar nuestros propios límites. Es una experiencia catártica,
un recordatorio de que el miedo, por aterrador que sea, también nos hace sentir vivos. ¿Te has dado cuenta de que, después de un susto, tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera y tus sentidos parecen más agudos? Ese es el poder del terror. Nos devuelve al momento presente, nos obliga a vivir el ahora. Y quizás, solo quizás, esa es la razón por la que seguimos buscando lo macabro. Porque en un mundo lleno de distracciones, el miedo nos devuelve a nosotros mismos. Pero espera, antes de seguir descendiendo por este oscuro túnel, necesito que hagas algo. Si estás disfrutando de este viaje al corazón de lo macabro, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí no solo hablamos de miedo, aquí lo exploramos, lo desmenuzamos y lo transformamos en conocimiento. Además, quiero que dejes en los comentarios una frase. La oscuridad no me asusta, me invita. Será nuestro pequeño código para identificar a quienes se atreven a caminar por este sendero hasta el final. Bien, sigamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares parecen tener una energía que te pone los pelos de punta? Las casas abandonadas, los hospitales viejos, los bosques en plena noche. No hay nada físicamente peligroso en ellos, pero algo en nuestro interior nos dice que debemos alejarnos. Es como si el lugar mismo nos hablara, como si las paredes guardaran secretos que no estamos preparados para escuchar. Los psicólogos tienen un término para esto: lo siniestro. Sigmund Freud definió lo siniestro como aquello que es familiar, pero al mismo tiempo profundamente perturbador. Es el rostro que parece humano, pero tiene algo ligeramente fuera de lugar, la muñeca que parece estar viva cuando no debería. Este concepto toca algo primitivo en nosotros, algo que no podemos ignorar. Y aquí está lo interesante. Lo siniestro no solo existe en los lugares o en los objetos, también vive dentro de nosotros. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que algo no está bien en ti? Tal vez un pensamiento fugaz, un impulso extraño, algo que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo, pero que no puedes negar. Esas pequeñas fisuras en nuestra identidad son aterradoras porque nos recuerdan que no somos tan simples como nos gustaría pensar. La literatura y el cine de terror explotan esta idea constantemente. Tomemos como ejemplo a Drácula de Bram Stoker. La verdadera amenaza no es solo el vampiro, sino lo que representa: el deseo reprimido, el abandono de las normas, el caos que acecha bajo la superficie de una sociedad aparentemente civilizada. Nos atrae porque, de alguna manera, sentimos que también estamos luchando contra esos impulsos internos. Y hablando de caos interno, ¿has notado cómo el miedo cambia dependiendo del contexto cultural? En Japón, por ejemplo, el terror a menudo se centra en lo espiritual, en la idea de que las acciones del pasado tienen consecuencias que no podemos escapar. Los fantasmas como los de El Aro o La Maldición no solo persiguen a las víctimas, sino que son una representación del peso de la culpa y el arrepentimiento. En Occidente, en cambio, el terror suele ser más físico, más inmediato. Monstruos, asesinos en serie, zombies representan el peligro tangible, el miedo a perder el control sobre nuestro entorno. Estas diferencias culturales nos muestran algo fascinante. El miedo no solo es universal, también es profundamente personal. Cada cultura, cada persona, enfrenta sus propios demonios. Pero, ¿sabes qué es aún más intrigante? Que a pesar de todas nuestras diferencias, el miedo nos une. Nos conecta mazas a un nivel que pocas emociones pueden lograr. Piensa en esto. Cuando estás en una sala de cine viendo una película de terror y llega el momento del gran susto, ¿qué ocurre? Todo el mundo grita, todos reaccionan al mismo tiempo.
Por un breve instante, no importa quiénes somos, todos compartimos esa experiencia. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué dice el miedo sobre nuestra humanidad? ¿Qué dice de nosotros que, a pesar de todos nuestros avances, seguimos temiendo lo desconocido? Quizás sea porque el miedo es una de las pocas emociones que nos recuerdan que estamos vivos. Nos enfrenta a nuestra fragilidad, nos saca de la rutina y nos obliga a sentir. Hay quienes dicen que el miedo es un reflejo de nuestras prioridades. Tememos perder lo que más valoramos: nuestra vida, nuestra libertad, nuestras relaciones. Por eso las historias de terror que realmente nos impactan son las que atacan esos pilares. No se trata solo de lo que vemos en pantalla o leemos en un libro, sino de lo que despiertan en nosotros. El verdadero terror no está en la sombra que se mueve en la esquina, sino en lo que esa sombra representa. Y aquí va una última reflexión antes de que lleguemos al clímax de este viaje. ¿Qué pasaría si abrazaras tus miedos en lugar de evitarlos? Si en lugar de correr, decidieras quedarte y mirar a esa sombra directamente a los ojos. ¿Qué aprenderías sobre ti mismo? Tal vez, solo tal vez, descubrirías que el verdadero monstruo no está allá afuera. Está dentro de ti, esperando ser entendido, esperando ser liberado. Si has llegado hasta aquí, felicidades. No todos se atreven a explorar estos rincones oscuros, pero tú lo has hecho, y eso te hace diferente. Ahora dime en los comentarios, ¿qué es lo que realmente te asusta? ¿Te atreves a enfrentarlo? Porque el viaje al corazón del miedo no termina aquí. Apenas está comenzando. Recuerda, la oscuridad no es el enemigo. Es una invitación. ¿La aceptarás?